Para esta conferencia inaugural hemos invitado al profesor y doctor en filosofía por la Complutense, también de esta universidad, doctor en letras y ciencias humanas por la Universidad de la Sorbona de París. Ha sido y es investigador, profesor de investigación en el CSIC, en el Instituto de Filosofía del CSIC, y actualmente profesor investigador en Iker Basque, ¿no?, que es el Centro de Investigaciones del País Vasco. Aparte de muchísimos cargos que tiene, es un gran pensador y una persona que tiene un acervo académico amplísimo en múltiples libros y artículos que he seguido, la verdad, con muchísimo interés, porque nos ha ido iluminando ya desde hace tiempo con este mundo nuevo del que hablamos y que venía, y ha publicado hace poco el libro Tecnopersonas, cómo nos cambia la tecnología. Es todo un tratado de este mundo nuevo, además muy original. Lo ha escrito con Lola Almendros, se ha publicado en el año 20 y tiene un pequeño apéndice que recomiendo también, que le ha dado tiempo a escribir sobre la pandemia. Por lo tanto, creo que va a sorprendernos, creo que nos va a abrir muchos caminos, nos va a abrir muchas vías de diálogo y de cuestionamiento, que es lo que debemos hacer, preguntas y preguntas, porque nos habla de un tercer entorno, que es un nuevo mundo, una nueva sociedad que está aquí, que está con nosotros y que quizá no nos hayamos dado cuenta, porque nosotros hemos pasado a ser tecnopersonas. Reflexionemos, aparte de la persona humana, jurídica, física, están las tecnopersonas que tenemos cada uno y cada una de nosotras. Y además nos ha hablado de algo terrorífico que espero que no resulte tanto cuando nos explique con detalle, si es que vivimos en una sociedad feudal en la que somos siervos de la gleba y donde los señores feudales son los señores del aire y de los entornos. Supongo que a todo el mundo le suena Facebook, Twitter, Google, etcétera, etcétera. En ese mundo, el profesor tiene un diseño estudiadísimo de cómo funciona cada uno de los estamentos y cada una de las víctimas y los verdugos, digamos, en donde nos explica cómo es ese nuevo sistema de dominio sobre las personas, que es el título de su intervención, porque es una cosa buenísima, que a ustedes les parecerá estupendo. Los robots y las máquinas no son ni buenos ni malos, no nos hacen nada, es la gestión de esas máquinas, de esos espacios tecnológicos, los que las hacen personas. Es decir, el odio y el miedo del que hablábamos no lo provoca un robot, no se puede hacer nada con un robot, como una lavadora no te lava la ropa, lo hace quien la ha programado. Pues esto es lo que nos dice el profesor y nos ilumina sobre este nuevo mundo, y a partir de aquí espero que el curso le resulte de interés y sobre todo de utilidad, que es lo que debe buscar siempre. Yo creo que la academia, además de la reflexión, que sirva para mejorar nuestras vidas. Con ustedes, el profesor Echeverría. Bueno, pues es un honor para mí. Muchísimas gracias también a Rogelio Ordóñez y al vicerrector de la Universidad Complutense, en donde yo estudié y me doctoré. Estudié filosofía y matemáticas a la vez, por la mañana una cosa y por la tarde otra. Eran cosas que se podían hacer en aquellos tiempos, ahora ya no se pueden hacer. Y bueno, y cuento esto anecdóticamente, diciendo también que para mí es un honor estar en este segundo curso, siguiendo la estela que generaron personas tan de altísima calidad como Manuel Castells, Díaz Nostia, de la Cortina, etcétera, en el curso pasado. Y bueno, para hablar de un tema, de una nueva hipótesis, yo no tengo, como dice Daniel Innerarity, esto se va a distribuir, la presentación, si no se ha hecho ya, y entonces quiero hablar, por lo tanto, efectivamente, de esta nueva forma de dominación mediante las tecnologías, mediante determinados sistemas tecnológicos, que es una hipótesis. Yo no lo llamaba dominación hace 20 años, en 1999, en el libro Los señores del aire, Telépolis y el tercer entorno,
pero de alguna manera ya se prefiguraba lo que iba a suceder. ¿Por qué se prefiguraba? Pues no porque yo tuviera ninguna bola de cristal, ni fuera profeta, ni nada de esto, ¿no? Mi hipótesis en el libro ese del 99 en concreto era muy sencilla, y ahora cuando se proyecte la van a ver ustedes, que hay 3 entornos en el mundo actual, y yo sigo manteniendo esa hipótesis, o sea, porque más o menos, no digo que haya sido verificada, pero por lo menos no ha sido refutada, y entonces ya eso es mucho, una hipótesis tan general como esa. El que no haya sido refutada, sino que más bien ha sido incluso reforzada como mínimo, yo por lo menos ahora la puedo desarrollar con nuevas hipótesis complementarias, como la de las tecnopersonas a las que ha aludido Magis Iglesias. Bien, la hipótesis en el 99 eran 2 hipótesis fundamentalmente. La primera, el que ha surgido gracias a lo que se llamaba en aquella época tecnologías de la información y de la comunicación, que es una denominación que ya no vale, o sea, esto lo diré luego ulteriormente, pero en aquella época sí, o sea, sistemas TIC, tecnologías de información y comunicación. También se podía hablar eran tecnologías electrónicas. Se insistía menos en aquel momento en que eran digitales, porque todavía había tecnologías analógicas. Hoy en día la digitalización, de hecho, es línea prioritaria de la Unión Europea y también del gobierno español, la transformación digital, o sea que hoy en día la digitalización, este tipo de tecnologías son ante todo tecnologías digitales, pero bueno, ese sistema tecnológico, TIC, de finales del siglo pasado, y esto es un poco el apéndice que yo y Lola Almendros hemos puesto al último libro de Tecnopersonas. Bien. Entonces, perdón, me voy a quitar la mascarilla porque si no aspiro yo mismo mi aire y me voy contaminando, así que entonces hablo con más libertad así además. Entonces, el segundo entorno era la ciudad, era y sigue siendo la ciudad, la polis en términos griegos, pero la polis evolucionada, que había generado a lo largo de los siglos, sobre todo en Occidente, pero también en otras regiones del planeta, había generado estados-nación, o sea, es decir, de las ciudades Estado, que han sido canónicas en Grecia, han sido canónicas, no sé, en Italia, en el Renacimiento, en Holanda, en el Renacimiento, etcétera, también en España, por supuesto, pero a partir ya del siglo XVIII, sobre todo, surgen los Estados-nación y ahí el ser humano pasa a ser ciudadano, o sea, hasta entonces era campesino, lugareño, o sea, estaba adscrito a la tierra, al lugar donde había nacido, mientras que en el momento en que surgen ya los Estados-nación y dan una nueva identidad a las personas, entonces se produce un segundo entorno que es la polis. Bien. ¿Qué ocurre? Que tanto el primer entorno como el segundo entorno, en las interacciones entre seres humanos, eran siempre entre vecinos o con el prójimo, con lo próximo. O sea, mientras que con este sistema tecnológico las interacciones y las acciones mismas pasan a ser a distancia, online, a cientos de kilómetros de distancia o a miles de kilómetros de distancia en el caso de la investigación científica, por ejemplo, el Hubble. El Hubble, que es digamos, una plataforma espacial que explora el universo, está, pues no me acuerdo cuándo, ¿no? Pero a unos 800 kilómetros de altura respecto al nivel del mar, y desde ahí está explorando, digamos, lo que sucedió en el origen del universo. Eso es tercer entorno. O sea, quiero decir con ello que yo desde el principio dije, el tercer entorno no es Internet. Y entonces, con todos mis respetos para quienes hablan y siguen hablando de Internet y piensan que es Internet quien ha hecho la gran transformación, no es cierto. El tercer entorno es un espacio social sustentado en distintos sistemas tecnológicos, mucho más amplio que Internet, mucho más complejo que Internet, y ya en aquella época subrayaba, y siempre me he admirado del silencio sepulcral que ha habido en los últimos 20 años al respecto, subrayaba que en el tercer entorno había redes militares, y había redes financieras, están los cajeros electrónicos. Yo ya entonces decía que las tarjetas de crédito eran tercer entorno, ¿no? Y no solo Internet, y mucho menos
menos la World Wide Web, o sea, mucho menos. La World Wide Web es como el escaparate de Internet, pero es que en Internet está la Internet profunda, la Deep Internet, a la cual no accede Google, no accede ningún navegador, y ahí hay un submundo enormemente profundo, una especie de subterráneos, unas catacumbas de Telépolis, o sea, puesto que la estructura, esto proviene de la hipótesis más general de Telépolis, de la cual no voy a hablar hoy. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que ese tercer entorno, como digo, tenía una topología diferente en donde no está basada en la distinción interior-exterior, sino que uno puede estar en su casa y, sin embargo, ver el atentado del 11 de septiembre en Nueva York como si sucediera en su cuarto de estar, cosa que a mí me sucedió. Entonces, esta noción de que tienes el mundo en casa, aunque esté a enorme distancia, o puedes tener, pues no sé, el bosón de Higgs, por ejemplo, las representaciones del bosón de Higgs, que es el origen del universo, lo puedes tener en pantalla, no tal y como es científicamente, pero sí suficientemente bien presentado. Entonces, esto suponía un cambio de tal envergadura, el hecho que lo distante, lo lejano, en el espacio y en el tiempo, pasara a ser accesible a los ciudadanos. Esto daba lugar a un cambio radical por motivos, insisto, físicos y matemáticos. O sea, la hipótesis del tercer entorno es, ante todo, diferente estructura física, diferente estructura matemática, y como consecuencia de eso, conforme la sociedad, las empresas, los ejércitos, la banca, los fondos de inversión, la policía, los delincuentes, etcétera, fueran trasladándose a ese tercer entorno, iban a surgir un montón de cosas que efectivamente, no en los términos exactos del 99, pero han ido sucediendo. O sea, por lo tanto, era algo consecuencia de la estructura espaciotemporal, ¿no? Bien, insisto en esto porque en realidad esta es la idea importante que yo quiero que mantengo. O sea, es decir, que en aquella época se hablaba de instrumentos, era un craso error hablar de instrumentos. Pensar que el ordenador es un instrumento, claro que es un instrumento, pero es mucho más que un instrumento, porque en el ordenador, en la pantalla del ordenador, en la medida en que uno se ve a sí mismo, ve a sus amigos, tiene correos electrónicos, etc., se conforma un mundo, un mundo propio y un mundo social. O sea que, por lo tanto, el ordenador, la pantalla del ordenador, y no digamos los móviles, pasan a ser constitutivos del sujeto, de una nueva modalidad de sujeto, que es precisamente el cambio que ha sucedido en el tercer entorno. O sea que en el tercer entorno ha surgido una nueva modalidad. Yo el término sujeto, y Lola tampoco, Lola Almendros, no hemos dado el paso de hablar de tecnosujetos, estamos en ello, estamos todavía dudando si hablar ya de tecnosujetos o no, pero lo que sí hablamos, y muy claramente, y además asertivamente, es la nueva hipótesis, la tercera hipótesis, tecnopersonas. Las tecnopersonas, bueno, me voy a acercar a esto, a ver si ven ustedes lo que... Perdón. Es un momento solo. A ver si se conecta la... Ah, que no se conecta ahí, perdón. No, entonces no lo ven ustedes, entonces... No, es que yo como veía la pantalla pensaba que se estaba... allí sí se ve. Bueno, ya es mucho, entonces. Entonces, bien. Se hablaba de instrumentos, como digo. Entonces, es como si se dice que el lenguaje es un instrumento. Claro que el lenguaje es un instrumento, pero es un instrumento que constituye a la persona, constituye al sujeto, constituye a un país, constituye toda una comunidad. Es decir, que eso es, perfecto. Bien, entonces, esta es la hipótesis, es que prefiero que vayan leyendo ustedes, porque aquí está en términos más precisos, y voy a ser más rápido además, si van leyendo ustedes. He dicho ya bastantes cosas, no he dicho que este tercer entorno estaba sostenido y mantenido, y sigue estando sostenido y mantenido, por grandes infraestructuras tecnológicas e informáticas, que eran los satélites de telecomunicación, las torres de comunicación que están por doquier para la telefonía móvil, las torres de televisión, los cableados, incluido la fibra óptica, los cableados intercontinentales que permiten efectivamente que los flujos de Internet. Es decir, hay una enorme infraestructura tecnológica muy avanzada que permite
que sostiene a ese espacio, a ese espacio-tiempo, ¿no? Entonces, claro, esta estructura es completamente artificial, es creación humana y solo es humana, no la han creado las máquinas, en absoluto, ¿eh? La han creado empresas, la crearon empresas muy poderosas, en principio militares, luego a continuación financieras, y progresivamente fueron surgiendo empresas a las cuales, y es la segunda hipótesis, se les llama los señores del aire. Yo le propuse llamarle los señores del aire. Hoy en día puedo llamarlos, y lo hago de facto, señores de las nubes, ya que la metáfora de la nube ha tenido tanto éxito, es puro marketing conceptual. La nube no es nube, o sea, de nada. Lo que es una enorme infraestructura informática, que es una base de datos enormemente contaminante desde el punto de vista energético. O sea, consumen, las llamadas nubes consumen más energía que cualquier industria de la época industrial, y sin embargo de esto se guarda un silencio. Ya no, se empieza a hablar del coste energético de las nubes y del coste energético de enviar un correo electrónico, enviar un WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que dar ese paso, o sea, sobre todo en la medida en que hay una sensibilización importante con respecto a la ecología. Bien, pero esto no lo voy a tratar, simplemente la segunda hipótesis era que ese nuevo espacio social había sido colonizado ya en el 99, es decir, no estábamos hablando de nuevas tecnologías, no, en el 99 eso ya había sucedido, y ya en el 2021 no digamos, o sea, es decir, eso ya no solo es colonización, o sea, he dicho en términos, por poner un titular, ya que estoy ante periodistas, Internet fue conquistada por los señores del aire, Internet fue conquistada primero y colonizada después. Queda zonas no conquistadas de Internet, todo lo que tiene que ver con el software libre, esta Deep Internet que he mencionado anteriormente, pero lo que fue una enorme infraestructura, enormemente prometedora a finales del siglo pasado, en este momento ha dejado de ser una infraestructura, y es una infraestructura, y este es el debate, de control, desde luego, de vigilancia, como dice Shoshana Zuboff, a quien citaré luego también, y la tesis más audaz que hemos avanzado Lola Almendros y yo, de dominación. De dominación que no es bastante más que vigilancia y que control. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que en ese tercer entorno, bien, lo de la sociedad del control, lo decía Gilles Deleuze, lo decía Ignacio Ramonet, es decir, que no estamos descubriendo nada nuevo, ya en los 90 ese riesgo existía, ¿no? Bien, y el libro de Morozov, de Capitalismo Big Tech, es muy buen análisis de la situación actual, pero a mí, incluso el de Shoshana Zuboff, probablemente más interesante, más novedoso sobre todo, porque ya muestra que efectivamente esas tecnologías sobre todo sirven para vigilar. Para vigilar no es un Estado, no es 1984 de Orwell, no es el Estado vigilando a los ciudadanos. Claro que el Estado vigila a los ciudadanos. Hay cámaras, digamos, de control de las calles, cámaras por doquier, pero lo que vigila el Estado, que es mucho, no es nada comparado con lo que vigilan los señores del aire. Es decir, que quienes hacen de verdad la vigilancia son los grandes señores del aire, y de hecho son ellos, porque tienen acuerdos muy sólidos con los Estados Unidos de América, con la National Security Agency, con la CIA, etcétera, etcétera, son ellos los que pasan a los Estados Unidos de América la información valiosa, porque son ellos los que vigilan de verdad a la ciudadanía. Bien, esto lo ha afirmado muy claramente Shoshana Zuboff, luego está proyectado, pero me dejaré un momento esa hoja y seguiré adelante, porque quiero ya anunciar esta hipótesis del neofeudalismo digital, que ha citado Magis. Bien, esta hipótesis era muy audaz, o sea, esa sí era una hipótesis fuerte, fuerte políticamente, era fuerte políticamente porque era decir, en aquella época Internet, todo el mundo pensaba que era la liberación misma, o sea, que era la libertad, y entonces incluso yo mismo en el año 94-95 padecí esa ilusión, o sea, y era como bastante entusiasta, ¿no? Pero después de pensar mucho, de dialogar mucho, de dar muchas conferencias, publicar muchos artículos y muchos debates, efectivamente surgieron en el curso del debate las nociones de tercer entorno y de señores del aire, y entonces efectivamente ya el optimismo decreció claramente y el riesgo apareció, el riesgo de que efectivamente surgieran dominios feudales en donde los usuarios, las personas que había en esos dominios, estoy hablando de dominios en el sentido informático del término, fueran súbditos de quienes gestionan y son propietarios de esos dominios. Pues bien, eso es lo que sucede hoy en día, o sea, en ese sentido, la hipótesis esta está más verificada que en el año 99. Bien,
Dejo el negocio de los Big Data igual lo trato al final si me da tiempo, pero sí quiero afirmar la tesis con la que yo terminaba mi libro del 99, con la hipótesis del tecnopoder. O sea, es decir, no lo desarrollaba en el 99, ahora sí, ahora en el Tecnopersonas, Lola Almendros y yo ya hemos empezado a desarrollar la noción de tecnopoder. El tema del poder es un canon. Voy a citar a continuación a Manuel Castells, voy a citar a Max Weber, bueno, y podemos citar a Foucault, a muchísima gente más, ¿no? Pero en cualquier caso, el tecnopoder es una modalidad de poder distinta del poder político, y esto es muy importante también, y del poder económico y del poder militar, y por lo tanto es muy importante que esa noción la tengan ustedes. Bien, es una nueva modalidad de poder que se superpone a las otras modalidades de poder. Es decir, sigue habiendo poder militar, sigue habiendo poder eclesiástico y religioso. En España ha menguado ese poder, pero que sigue existiendo, pero en cambio hay países, como los países musulmanes, en donde ese poder es determinante. Es decir, el poder religioso no ha desaparecido, ¿no? El poder militar no ha desaparecido, el poder económico no digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a esas modalidades de poder se les ha superpuesto otra modalidad de poder, que es el tecnopoder, que lo gestionan básicamente estas grandes compañías e instituciones multinacionales. Bien, es interesante y por eso en realidad toda esta segunda hipótesis. En el 99 yo mencionaba como señores del aire a Microsoft, a Apple, Visa, American Express, Nintendo, la PlayStation. ¿Por qué? Porque quien domina el juego domina las mentes de los niños y de las niñas. Es así de sencillo, ¿no? O sea, quien pone las reglas en el juego y quien pone los instrumentos del juego. Y encima los alquila, o sea, no los da en propiedad para que el niño pueda, y la niña pueda, no sé, jugar con la muñeca y quitarle los brazos y ver, hacer otra serie de cosas, ¿no? Esto no, o sea, con los videojuegos actuales son intocables, no se pueden desensamblar, ¿no? Y esto por contrato, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que el juego haya cambiado radicalmente, pues esto ya va en la vía de las tecnopersonas. En aquel momento es cierto que la industria de videojuegos iba creciendo, ahora ya es más importante que la del cine y que los vídeos, etcétera, etcétera, pero sin embargo todo el mundo parece que los festivales de cine son lo más importante que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque provienen de la cultura industrial. Los videojuegos son mucho más importantes que el cine, de cara a constituir la tecnopersona. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas se constituyen hoy en día como personas y constituyen sus cerebros, sus redes neuronales, jugando, como siempre ha sido. Siempre los seres humanos nos hemos constituido jugando, ¿no? Entonces, claro, quien domina los juegos, domina a las personas, Y con esto ya estoy iniciando un poco algo que no voy a tratar, pero lo sugiero, que yo voy a hablar ahora de la red, de las redes sociales fundamentalmente, pero los videojuegos son importantísimos. Bien, dicho esto, incluidos los videojuegos militares, claro está, O sea, digamos, un piloto de un bombardero va en un videojuego en pantalla, no hace otra cosa más que videojuego, ¿no? Que luego a continuación eso tiene consecuencias nefastas, desastrosas y genera una hecatombe en la ciudad que ha bombardeado, en el lugar de que ha bombardeado, bueno, eso él no lo ve, ni ella, porque también hay pilotas, ¿no? Entonces, ni él ni ella ven lo que ha sucedido, sino que simplemente han jugado, han sido formados para jugar. La asignatura de videojuegos está en primero de carrera de la Academia Militar de Zaragoza desde los años 90 y pico, o sea, en primero de carrera, ¿no? Entonces, bueno, y no digamos en las escuelas de Business School, ¿no? O sea, un gran broker lo que hace es jugar con el dinero, jugar con los fondos de inversión, ¿no? Entonces hay que prestar muchísima atención a ese mecanismo de dominación muy importante de las personas, que es quien domina las reglas del juego y los instrumentos del juego y los escenarios del juego. Bien. Bueno, ¿y qué ocurre? Que Magis decía que estos señores del aire, pues sabemos quiénes son. Pues eso, Google, Facebook, Twitter, etc. Ninguno de estos existía en el año 99. Acababa de ser creado lo que es el predecesor de Google, Backrub, en 1997, pero vamos, o sea, el buscador todavía no había aparecido, ¿no? Entonces quiero decir que lo que ha sucedido es que los entonces señores del aire, quedan Microsoft y queda Apple. En aquel momento Apple no valía $1, por así decirlo, estaba arruinada, ahora es un emporio impresionante. Microsoft en cambio ha menguado y antes era muy dominante, ¿no? Es decir que en la esfera del tecnopoder ha habido cambios cualitativos
nuevos, han aparecido nuevos actores, fundamentalmente Google, fundamentalmente Facebook, más los chinos, o sea, los señores del aire chino, Alibaba y todos los demás, ¿no? Entonces ha habido un cambio cualitativo y bien, con eso Netflix y Tesla son los dos nuevos más recientes, ¿no? A los cuales hay que prestar muchísima atención. En particular Tesla. Tesla es un señor del aire peligrosísimo, o sea, socialmente peligroso, o sea, pero vamos, ahora eso sí, manda más que nadie, o sea, este señor, Elon Musk, si de repente invierte en criptomonedas, suben las criptomonedas en bolsa, ya han bajado y ya el personal que metió el dinero ya se ha pegado la bofetada. El Elon Musk habrá sacado el dinero y habrá obtenido unos beneficios absolutamente monumentales, ¿no? Y estoy subrayando esto de las criptomonedas porque las criptomonedas es dinero del tercer entorno, o sea, es un dinero que no existe en papel, no lo hacen los estados, no es moneda, o sea, y por lo tanto es un dinero generado por los señores del aire financieros, y ya con esto están resumidas las dos primeras hipótesis del año 99. Bien, hipótesis más recientes. Pues, ¿por qué esto? Pues porque en realidad, digamos, el desarrollo del tercer entorno y el poder de los señores del aire ha adquirido connotaciones tan inquietantes que, como ha dicho Magis, y me alegra muchísimo que la conclusión del año pasado fuera esa, esto ya amenaza a la democracia. Eso es cierto. O sea, yo en el 99 ya decía que el tercer entorno no era un espacio democrático, pero una cosa es que no fuera un espacio democrático, que sigue sin ser un espacio democrático en absoluto. ¿Dónde está el parlamento de Google? ¿Dónde están los jueces que al usuario de Google le permiten, efectivamente, podemos criticar a Zuckerberg en Facebook? Les animo a los usuarios de Facebook a que pongan ustedes verde, como se puede poner de verde a un presidente de gobierno, al señor Zuckerberg y a su consejo de administración, a ver qué les pasa, o sea que animo ya a ello, o sea, a ver si hay democracia, libertad de expresión, ni siquiera democracia, libertad de expresión en Facebook, libertad de expresión para criticar a tu jefe, claro. Es que la libertad de expresión, si solo es para decir amén, amén, pues entonces uno es un súbdito, o sea, efectivamente uno obedece el discurso, digamos, habitual, y entonces es un siervo ideal, es un siervo, digamos, que obedece y además disfruta al obedecer y al atenerse a las normas y a los modos de actuar de Facebook. Bien, entonces, la idea es que esta revolución digital, por simplificar, ya he dicho antes se llamaba TIC, ahora hay que llamarla de otra manera, ha llegado a las personas. Es decir, que nosotros, el tercer entorno ya lo llevamos con nosotros mismos. Antes estaba en las pantallas, estaba en las televisiones, estaba en algunos ordenadores, pero hoy en día va con nosotros, y va con nosotros pues con este artefactillo, más yo puedo sacar mis tarjetas de crédito, puedo sacar más evidentemente que yo incluso puedo ser tan ingenuo como para que los señores del aire me controlen mi salud, y entonces me puedo poner una pulserita aquí para transmitir mis ritmos cardíacos y que me digan, está usted muy sano, tal, no sé qué, les estoy pasando mis datos médicos a ellos, ¿no? No es broma, darle, o sea, para mí, digamos, los datos médicos de uno son datos íntimos, ¿no? Y yo estoy sorprendido de estos relojes que mandan ahora y la gente feliz y contenta con el hecho de que Google les diga, estás fantástico, o sea, en plena forma, ¿no? Y sigue así, ten cuidado que ahora estás acelerando demasiado, igual te va a dar un infarto al corazón, ¿no? O sea, entonces, esto es control, es dominación. Porque ya a continuación te dicen, mira, como a través de publicidad, como ya te tienen personalizado tus ritmos cardíacos, tus dolencias, etcétera, te dicen, oye, ¿y por qué no compras esto, no compras aquello? A las personas que funcionan como tú se han interesado en la página tal, por tal producto, por tal otro, y ya te venden a continuación, digamos, toda la parafernalia de productos presuntamente saludables a través de las redes, a través de esta publicidad, que es desinformación. O sea, es desinformación en el sentido fuerte del término, ¿no? O sea, el mundo del marketing se lo tiene que mirar, o sea, se lo tiene que mirar no solo otros gremios. Bien, cito a Castells,
Su libro de Comunicación y Poder es un libro extraordinario. Yo recomiendo, no, esto, perdón, lo decía antes de que fuera ministro, o sea, siempre digo, cuando hablo ahora de Manuel Castells, digo que cualquiera comete un error, y bueno, pues no pasa nada, o sea, cualquiera comete un error, o sea, entonces incluso gente muy sabia comete errores en su vida, y bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Bien, en cualquier caso, sigue siendo un gran pensador, o por lo menos lo ha sido, y por lo tanto, no solo su libro La Sociedad de la Información, que es un libro magistral, que yo siempre he citado, sino también Comunicación y Poder, que es un libro de lectura obligatoria, de lectura de primera página a la página 600, son solo 600 páginas. Hombre, no hay titulares allí, ¿no? Hay que tomarse un trabajo y hay que seguir los argumentos, incluso mirar tablas de datos, porque Castells muestra con datos empíricos muy claros cómo se compran los medios de comunicación, cómo el capital financiero compra los medios de comunicación, y entonces de repente un periódico que tenía, no voy a dar el nombre, pero seguro que cualquiera lo tiene en mente, un periódico español que tenía una determinada línea editorial informativa, de repente cambia por completo de línea editorial informativa. ¿Por qué? Porque este periódico y su grupo periodístico se han endeudado enormemente, ha entrado capital para salvarlo, y entonces a continuación ha cambiado por completo de línea editorial. Es decir que, por lo tanto, es dramática la situación para los periodistas. Es dramática, ¿por qué? Porque, vamos, si Facebook en este momento compra, qué sé yo, Televisión Española, vamos, Sánchez igual ayuda a vender a Estados Unidos Sánchez Televisión Española a Facebook, no creo, pero la vendería sin duda. Sin duda, y además todos los telespectadores estaríamos felices y contentos, porque de repente Google tiene un prestigio inmenso, Facebook no digamos, es decir, son señores del aire, son los aristócratas, es el poder actual, el poder contemporáneo. Bien, entonces Castells decía, y supongo que sigue pensando, seguro que sigue pensando eso, la forma esencial de poder está en la capacidad para modelar la mente, de acuerdo con él. Entonces, añado, perdón, no añado, sino, digamos, ejemplificando la tesis de Castells, desde las nubes se modelan las mentes, desde las nubes no hacen otra cosa. O sea, a mí me mandan mensajes continuamente, o sea, haz esto, haz lo otro, no, estás aquí, sigue la ruta tal, etcétera, etcétera. El GPS es un sistema, vamos, de control y de vigilancia, pero también de dominación, o sea, porque entonces, al final, el usuario del GPS no pierde el sentido de la orientación, no sabe orientarse en una ciudad, y ya pasa a depender, para andar por una ciudad o para llegar al Escorial, pasa a depender estrictamente del GPS. Y por lo tanto, eso es un ejemplo de tecnodominación. Sigo adelante. En la noción de persona, o sea, ha llegado por lo tanto el tercer entorno a las personas, pero ahí claro, se entra en el debate pues con Donna Haraway, los cyborgs, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros, Lola y yo, digamos, hemos zanjado ese debate, no es que no estamos en ese debate, y Donna Haraway sin duda es una gran pensadora, simplemente fue demasiado optimista. Ella pensó que con los cyborgs, vamos, iba a desaparecer la noción de género, vamos. En fin, no parece que haya sucedido, ¿no? O sea, ni tampoco parece que la ley esta recientemente aprobada de lo transexual vaya a hacer desaparecer la noción de género. La noción de género es una noción muy seria porque es gramatical, no tiene nada que ver con lo orgánico, es gramatical. Yo en el momento en que la Real Academia diga, ahora géneros, no solo masculino, femenino y neutro, sino ahora pasamos a tener 10 géneros diferentes gramaticalmente aprobados, vamos, esto es impensable, obviamente, ¿no? Y aparte, nadie lo aceptaría, las academias latinoamericanas se escindirían inmediatamente de la RAE, ¿no? O sea, entonces, por lo tanto, pongo esto como ejemplo de que efectivamente, digamos, es muy difícil atacar la noción de persona tal y como está configurándose en la actualidad. Pero retomo el hilo. La noción de persona, y por eso la utilizamos, no solo se refiere a organismos, la noción de persona no es un organismo, y por lo tanto, de tecnopersona, perdón, no es un organismo, y por lo tanto diferimos ya de Donna Haraway, del biopoder, de Foucault, etcétera, etcétera, sino que la tecnopersona, tal y como la teorizamos, es un sistema de datos gestionado por los señores del aire en las nubes. O sea, digamos, para simplificar y como primera entrada. O sea, entonces las personas seguimos existiendo, o sea, aquí claro que seguimos existiendo, como persona física, como persona jurídica,
Pero la precisión, que es muy importante, es que no estamos hablando de individuos, sino también de personas jurídicas. La Universidad Complutense y sus cursos de verano son una tecnopersona hoy en día. Y esto ya lo sabe perfectamente el rectorado desde hace años además, y efectivamente los cursos de verano pues ya se diseñan de otra manera, digamos de tal manera que efectivamente vaya a quedar el curso de verano bien escenificado. ¿En dónde? En el tercer entorno, que es en donde el curso de verano de verdad se va a producir. Se está produciendo aquí, en el segundo entorno, pero en donde va a tener difusión y en su caso mayor repercusión es en el tercer entorno. Y ya está diseñado como tal, lógicamente, este curso de verano de esta manera. Bien, entonces, importantísimo, o sea, es decir que no solo se han transformado las personas individuales, sino también las personas jurídicas, incluidos los estados, y con eso llegamos a lo que dijo el vicerrector, y que es otro de los temas subyacentes a este curso, y es que efectivamente han sido los señores del aire quienes han controlado el asalto al Capitolio, o sea, pues completamente cierto, pero son también quienes lo habían promovido, o sea, es decir, lo promovieron, pues claro, vamos a ver, este señor, el presidente Trump, y no solo el presidente Trump, sino cualquier usuario de Twitter, cualquier usuario de Facebook en este momento, cualquier político, gobierna, o por lo menos hace acciones políticas a través de Twitter. Eso es la tecnopolítica, O sea, el Parlamento es un escenario completamente anticuado. O sea, lo que queda en la política hoy en día son los tweets que luego a continuación el parlamentario, mientras está en la sesión parlamentaria, está emitiendo. O sea, es decir que esto da idea de la transformación radical, profunda que ha habido en la noción de política, y una cosa es la política en el sentido clásico del término, con gobiernos, parlamentos, sistemas judiciales, etcétera, y otra cosa completamente diferente es la tecnopolítica a través del tercer entorno y con nuevos modos de hacer política. Pues bien, entonces, por lo tanto, las instituciones se han transformado, no solo los individuos, también las organizaciones y las empresas, obviamente. En este momento, por eso hay que distinguir entre empresas y tecnoempresas. Vale. ¿Qué ocurre? Que los señores del aire, y esto es claro, dominan la mente de los dirigentes políticos, de los dirigentes empresariales, de los dirigentes sindicales también, por cierto, porque los dirigentes sindicales lo único que quieren es visibilizarse y organizan sus manifestaciones para salir en televisión y para salir en las redes, es decir que ha llegado también esto al mundo sindical, más tarde, pero también ha llegado. ¿Y qué ocurre? Pues que entonces la dominación va creciendo, y en ese sentido la cosa comienza a ser alarmante, o sea, comienza a ser alarmante porque el poder que estas grandes empresas están cogiendo ha crecido tantísimo en los últimos 15 años que efectivamente pues incluso el Parlamento Europeo se lo tendrá que pensar, supuesto que el Parlamento Europeo sirva para algo, sirve para muchas cosas, pero para enfrentarse a los señores del aire, no. La prueba es que han intentado poner la tasa a Google, no lo logran. Ahora de repente ha habido una maniobra del G20, de tal manera que la tasa Google, que estaba anunciada por el gobierno español y aprobada por la Comisión Europea, de repente se ha demorado in illo tempore. ¿Por qué? Pues porque los señores del aire es que tienen los datos de los dirigentes, de las acciones, de los presupuestos, de la fiscalidad, o sea, pueden lanzar bombazos informacionales y desestabilizar a cualquier gobierno, y fácilmente, en base a la libertad de información, ¿no? Entonces, simplemente con filtrar algunos datos que tienen en sus nubes, en las bases de datos, pues te dan un golpe de estado. Vamos a ver, Facebook, de los señores del aire, a Zuckerberg en concreto es de los que menos simpatía le tengo, o sea, entonces Facebook yo le atribuyo no menos de 12 golpes de Estado, 12 golpes de Estado. Dio Facebook, bien entendido, con las tecnopersonas conectadas en red, la llamada primavera árabe. Eso fue un golpe de Estado en toda regla, o sea, exactamente igual otros muchos movimientos en donde han caído gobiernos, han caído... ¿Qué pasa? Que pongo el ejemplo de Egipto. En este momento en Egipto hay una dictadura mucho peor que la de Mubarak, ¿no?
Y claro, la geopolítica no se mide en el sentido de decir, ah, qué bien, hemos dado un golpe de Estado, hemos tumbado a Mubarak, celebremos, nos divertimos, y qué gran fiesta, y hemos instituido la democracia. No, no. Un geopolítico analiza, ¿y qué va a suceder en 10 años? Pues efectivamente lo que ha sucedido, es decir, que va a haber una dictadura mucho mejor atada y mucho más consolidada que la de tiempos de Mubarak, y en fin, dejo esa cuestión como ejemplo. Dejo también lo del marketing prospectivo, porque esto me llevaría lejos. Y la siguiente idea es muy clave. La clave, una de las claves, no la clave, una de las claves de esta enorme transformación son los tecnolenguajes. ¿Por qué? El lenguaje son pues, los lenguajes de programación, los lenguajes de procesamiento de textos, los lenguajes de edición de imagen, de edición de sonido, etcétera, etcétera, el Photoshop, el Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto de retocarse uno su imagen y retocarse su voz y quedar muy fino y muy bonito y muy atractivo, muy horroroso y muy espantoso, porque de todo hay, lógicamente, entonces eso lo posibilitan las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, todas están patentadas. El uso de todas estas tecnologías se convierte en datos y por lo tanto el Instagram correspondiente sabe que tal persona ha trastocado su imagen, la ha emitido, que la han visto tales y cuales, tiene unos datos absolutamente maravillosos sobre cuáles son los deseos, si quiere dar un susto, si quiere hacer una amenaza, si quiere hacer efectivamente un bullying, exactamente igual. O sea, los señores del aire podrían controlar perfectamente el bullying, no lo hacen, no lo hacen. El bullying, me refiero el digital, o sea, que es el más grave, porque es el que pega a las mentes. O sea, el acoso físico es muy duro, porque efectivamente pues uno le pueden dar vamos, si es chico, le pueden dar, pues, como se decía antiguamente, una manada de bofetadas, pero hoy en día las bofetadas te las dan en las neuronas, a través de las pantallas, con llamadas, mensajes sistemáticos a altas horas de la noche, etcétera. Auténtico acoso. El ciberacoso es mucho más grave que el acoso tradicional, ¿no? Y se hace a través de las redes, Hasta ahora esto preocupa pues no sé a quién, prácticamente a nadie. No hay ley contra el ciberacoso. Hay ley contra los malos tratos de género, pero el ciberacoso se produce en el sexo masculino, en el sexo femenino, en el sexo trans, entre lesbianas, entre gays, etcétera, etcétera. Es transversal el ciberacoso. Y sin embargo, pues esto no entra en la agenda legislativa. Bien. Esto se hace mediante los tecnolenguajes, que son los que permiten, yo no sé cómo voy a ser editado aquí, pero ya lo digo, siempre lo suelo decir en conferencias, si mi voz es transformada por el editor de esta voz y digo lo contrario de lo que estoy diciendo ahora, esto es la posverdad. O sea, un ejemplo de la posverdad. Y es perfectamente posible. O sea, yo me fío de la Complutense y de sus cursos de verano y pienso que lo que yo estoy diciendo va a ser reproducido más o menos tal y como yo lo estoy diciendo, y que no se me va a alterar lo que estoy diciendo, pero hay edición, hay edición de imágenes, hay edición de voz, y esto lo hacen los periodistas, o sea, y por lo tanto, digamos, aquí viene la ética, como decía de la Cortina. Entra la ética, pero necesariamente la ética periodística, ¿no? Esto hablará Astrid Wagner, aunque ella va a hablar de emociones más que nada, pero efectivamente la generación de emociones es una de las grandes novedades. Las emociones, a finales de los 90, uno ponía un paréntesis y 2 puntos para decir, mira qué simpático soy, ¿no? Ahora hay 14.000 catálogos de emoticonos, todos patentados, por supuesto, y entonces uno expresa sus emociones, es decir, las TIC han desarrollado un alfabeto de las emociones, que son los emoticonos, ¿no? Y que es muy diferente ese alfabeto en China que en la India o que en Occidente, ¿no? Bien, dejo esta cuestión de los tecnolenguajes y termino la tercera hipótesis diciendo que hay tecnologías de la dominación, y luego voy a poner más ejemplos, he anticipado algunos, pero también hay tecnologías de la emancipación, y las hay. Y por lo tanto, la cuestión no es ser tecnófobo ni tecnófilo, sino ser, como Lola y yo decimos, y yo varias veces lo he dicho ya, dominófobo. Es decir, hay que estar en contra de la dominación y no en contra de las tecnologías, no es lo mismo.
no es lo mismo. Es decir, lo que hay que hacer es apropiarse de esas tecnologías, por ejemplo, como se ha dicho, lo ha dicho muy bien Magis, para saberse defender, y el vicerrector, saberse proteger. Es decir, uno tiene que aprender criptografía. Es que hay que aprender criptografía, o por lo menos aprender a usar un sistema de imágenes criptografiado. Si uno o una va a emitir y va a transmitir a través de la plataforma X imágenes que le pudiera, muy íntimas, vamos a suponer, de sí mismo, o mensajes muy íntimos a través de las redes, que las emita criptografiadas. Que las emita criptografiadas. ¿Por qué? Porque si no, por lo menos tendrá unos derechos, o sea, precisamente porque ha hecho la acción de protegerse, ¿no? Entonces la criptografía, un filósofo catalán de la ciencia, Vallverdú, afirma que la criptografía ha de ser un derecho humano fundamental. Completamente de acuerdo con él. O sea, es decir, que hay que remodelar los derechos humanos. Esto lo dice también, me estoy yendo un poquito del tema, pero creo que tiene sentido decirlo, lo dice Rafael Juste. Rafael Juste es el gran líder en este momento del programa BRAIN en Estados Unidos, bueno, no es el único, pero es uno de los líderes, y él afirma, él y sus colegas, los neuroderechos. Los neuroderechos, ese es un gran tema, porque hoy en día, yo he dicho que el tercer entorno ha llegado a nosotros, a las personas, pero la investigación en neurociencias está intentando que el tercer entorno llegue a las redes neuronales, es decir, que entre en nuestro propio cerebro. Todavía no ha entrado. Por ahora lo único que hacen es ver qué zonas del cerebro funcionan cuando tenemos emociones o sentimientos, o incluso pueden captar señales o inducir alguna señal, pero todavía no hay dominación del cerebro, ¿no? Pero eso es el programa BRAIN. Eso es el programa BRAIN, no me refiero a tal y como lo concibió Obama, pero sí en su evolución ulterior. Es decir, el programa BRAIN era un programa orientado a conocer el órgano más complejo de los seres humanos y de toda la naturaleza, salvo el cerebro de la hormiga. Darwin ya dijo que el cerebro de la hormiga es tan complejo o más que el cerebro humano, pero vamos, dejo esa cuestión de pasada. En cualquier caso, una cosa es conocer el funcionamiento del cerebro humano y otra cosa es dominarlo. Entonces, en esos grandes programas están los que quieren conocer, los científicos, y los que quieren informar, efectivamente, pero están los que quieren dominar. Y a cualquiera se le ocurre que efectivamente, si ese conocimiento se desarrolla, pues habrá grandes empresas, por ejemplo. Yo siempre pongo el ejemplo de la tortura. En el momento en que un régimen policíaco torture a las redes neuronales directamente, no deja rastro ninguno, ni pega, ni nada, ni bañera, ni tonterías, ¿no? Y sin embargo saca la información del cerebro humano. ¿Por qué? Porque ha tenido la capacidad de intervenir en el cerebro de tal manera, en fin, dejo esa cuestión que es para que se vea hasta qué punto la cosa es preocupante, y no solo por la democracia. Bien, entonces, y la última hipótesis ya era la dominación. O sea, tercera hipótesis, tecnopersonas; cuarta hipótesis, tecnodominación. Tecnodominación, paso a Zuboff, ¿no? Entonces esta mujer, que es una persona extraordinaria, y su libro es excelente, también es obligatorio, de lectura obligatoria, vamos, obligatorio para quien quiera estar en el mundo. O sea, si uno quiere seguir feliz y contento en las redes sociales, allá él, o sea, que se meta en su burbuja y que perore y que sea influencer, ¿no? Pero si le interesa un poco lo que es el mundo contemporáneo, y no solo su satisfacción, su propio beneficio y sus ingresos mensuales, entonces efectivamente convendría que se leyeran también este libro. Su tesis general es la que ya está puesta, yo estoy completamente de acuerdo con ella, simplemente añado que aparte de Internet y las redes sociales, que es lo que Zuboff analiza, hay que hablar de las redes militares y de las redes financieras. Porque vamos, yo recibo a diario mensajes de mi banco diciendo: usa la aplicación del móvil para tener la banca online. Y yo me niego en absoluto, porque sé perfectamente lo que significaría eso. O sea que entonces todas mis operaciones hechas a través del móvil pasarían automáticamente a la nube del banco correspondiente. Mientras que si uso el ordenador, eso me protege todavía como adjuntos me protege todavía la legislación europea,
todavía, o sea, y por lo tanto, pero la presión es enorme, y creo que esto todos lo vivimos. Hay millones de personas que viven felices y contentos, sobre todo los nativos digitales. Claro, los nativos digitales dicen, pero si es que el mundo ha sido así, o sea, desde que yo soy niño o niña, ¿no? Entonces yo me adapto a lo que hay, lo que dicen es lo que hay. Entonces es lo que hay, y como para ellos ese tercer entorno, que para nosotros, sobre todo hace 20 años, parecía una cosa un tanto singular, estrambótica, etcétera, etcétera, sorprendente en cualquier caso, para ellos forma parte de la no naturaleza, porque la naturaleza sigue existiendo, sino de la tecnonaturaleza. Entonces la noción de tecnonaturaleza, es decir, la naturaleza reconstruida tecnológicamente, el cuerpo humano reconstruido tecnológicamente, las redes neuronales reconstruidos tecnológicamente, y gracias a los tecnolenguajes, y también los virus, o sea, y voy a decir un poquito sobre los virus y la infodemia. Bien, terminaré a media, ¿te parece? ¿No? Para dejar un rato para el diálogo. Vale, eso es. Entonces, cito a Castells. Castells es un libro, como he dicho, excelente, el de Comunicación y Poder, y él se enfrenta ni más ni menos que a su maestro, a Max Weber, o sea, es decir, no es broma, o sea, Castells ya es un gran pensador, y entonces dice, bueno, la noción de poder de Max Weber, que es el monopolio de la violencia, el poder del Estado, esa es la teoría de Weber, ¿no? Es decir, la democracia consiste en que un Estado democrático tiene el monopolio de la violencia, y por eso tiene policía, y tiene jueces, y tiene cárceles. ¿Por qué? Porque está legitimado, el sujeto este llamado Estado está legitimado para ejercer la violencia. ¿Por qué? Está legitimado por la Constitución, por las leyes y por la democracia. Vale. Esto es Max Weber y es la modernidad ya en el siglo XX. Bien, entonces Castells dice, claro, él afina y dice, no, es que no es el ejercicio del poder en el sentido de violencia, coerción, ausencia de libertad, sino que el auténtico poder es controlar las mentes a través de los significados. Y entonces, esto que construyendo significados en la mente humana, mediante los procesos de comunicación que tienen lugar en las redes multimedia globales locales de comunicación de masas, incluida la autocomunicación de masas, que es el gran tema de Castells, la autocomunicación de masas. La autocomunicación de masas, según Castells, era liberadora, y es cierto que lo es, o sea, por lo tanto hay tecnologías de la liberación, pero efectivamente incluye, en la propia autocomunicación de masas, incluye una componente de dominación, o sea que es un pensador serio, por lo tanto. Bien, sostengo que la capacidad para emplear con éxito la violencia o la intimidación es muy importante, no solo la violencia, requiere el enmarcado individual y colectivo de las mentes. Esto es toda una teoría del poder, o sea, del poder mental, el poder cognitivo, como lo quieran llamar ustedes, que él cita autores extraordinarios como Damasio, como Lakoff, como Feldman, etc. Y no voy a reproducir más porque quiero seguir adelante. Entonces, nosotros, por nuestra parte, matizando, primero decimos, la denominación TIC es insuficiente, es decir, estuvo muy bien históricamente. El sistema TIC es el que generó, como sistema complejo, por propiedades emergentes, generó el tercer entorno, ¿vale? Pero ahora ya, eso ya está consolidado, está muy desarrollado, y ahora ya en el tercer entorno operan varios sistemas tecnológicos, no uno solo. Sigue operando el sistema de tecnologías de información y comunicación, pero operan otros muchos sistemas tecnológicos. Y entonces, por lo tanto, el tercer entorno se ha vuelto ya muy complejo y, por lo tanto, tenemos que estudiarlo en toda su complejidad. Vale. El término digitalización y electrónico siguen siendo canónicos. Y, por lo tanto, por eso digo yo, varios sistemas tecnológicos electrónicos y digitalizados que, y cito a Amartya Sen, citamos, lo leí yo, incrementa las capacidades de acción, no voy a entrar en esta cuestión, es decir, que empodera, capacita a nosotros, pero también capacita a la policía y también capacita al ejército y también capacita al especulador o al que quiere evadir el dinero y llevárselo a través de redes telemáticas financieras, llevárselo a un paraíso fiscal. Bien. Es decir, que la capacitación es real, y el término adecuado es capacitación. Bien. Entonces, dicho esto,
dentro de ese conjunto de sistemas hay que prestar particular atención, precisamente porque es la que amenaza a la democracia y a muchas más cosas, a aquellos sistemas de tecnologías digitales automatizadas, fundamental, es decir, robotizadas, datificadoras, el término datificadora no se usa por ahora, bueno, si ya se empieza a usar, es obligatorio, o sea, es decir, hay tecnologías datificadoras. ¿Qué son esas tecnologías? Aquellas que al ser usadas generan datos. Entonces, hay tecnologías que son datificadoras y otras que no lo son. O sea, entonces, las importantes son las datificadoras, ¿vale? Y de interacción a distancia. Yo siempre mantengo, de todos modos, la idea de Telépolis, ¿no? O sea que el empoderamiento es mucho mayor si lo que estamos haciendo lo hacemos a distancia a través de las redes. Bien, es cierto, completamente cierto, como dice Castells, que se construyen no solo sentidos, sino también significados. El buscador de Google no hace otra cosa. Hoy en día, vamos, entre mi círculo de amigos lo llaman el oráculo, vamos, tiene un montón de denominaciones, es el que lo sabe todo. Todavía no es la omnisciencia divina, digamos, de los medievales, pero se va aproximando, se va aproximando. Harari, de quien no voy a hablar, porque si me pongo a hablar de Harari, entonces ya me paso media hora. Harari dice que Google nos conoce mejor a nosotros que nosotros a nosotros mismos. Es cierto, o sea, es cierto. Ahora, ¿qué dice él? En un momento dado de su libro Homo Deus, dice que vote Google y no nosotros, porque él sabe mejor, Google, lo que deberíamos de votar nosotros. Vamos, ya ven ustedes lo que es el tecnopaternalismo dominador, etcétera, ¿no? Esto sí que amenaza la democracia, mucho. La democracia y la libertad en el sentido fuerte del término y no en el sentido folclórico que ahora se ha puesto de moda de tomarse cervezas por Madrid. Bien. Entonces, ciertamente construye sentido y significados, pero ante todo, y esa es la clave de la argumentación, ya desde el año 99 en mi caso, ante todo es un espacio para la acción, el tercer entorno para la acción y para la interacción. Entonces posibilita nuevas formas de acción, por ejemplo, el blended learning, que no lo tengo aquí, pero vamos, viene luego, y aparecen nuevas formas de acción precisamente a través de los robots, de la automatización. O sea, la capacidad de acción que implica la automatización es enorme. Entonces el crecimiento de las capacidades de acción tecnohumanas es espectacular en las últimas décadas. Bien, estamos hablando de acciones e interacciones persona a persona, persona-máquina, máquina-persona y máquina-máquina. Las interacciones máquina-máquina son las decisivas. O sea, aquí mismo, si esta pantalla no se acopla con el ordenador que controle esta proyección, nos hemos quedado sin imagen. Pero eso es un problema que resuelve un técnico, como ha sucedido. Es decir, que vuelve a interconectar las dos máquinas. Bien, dejo esta cuestión y paso a las primeras objeciones a la teoría de Castells. Un sistema operativo, simplemente un sistema operativo, construye mucho más que significados. Configura el espacio mismo, configura la pantalla, el espacio, su estructura, el mundo, configura el mundo, el sistema operativo, ¿no? Y tienes que actuar en ese mundo, no hay otro. Si no, tienes que cambiar de sistema operativo. Yo uso más de un sistema operativo precisamente para ser consciente del cambio de un mundo a otro, ¿no? O sea, y aconsejo utilizar más de un sistema operativo. Bien, entonces, y en ese espacio, la tesis del tercer entorno, es donde se va a producir la comunicación, la búsqueda de información, la interacción, la memorización y el archivo de datos. Ese espacio está configurado para comunicar, pero también para archivar datos, y está configurado así estructuralmente por los fabricantes de las tecnologías que dan soporte a ese dispositivo digital, ¿no? Bien, entonces, pongo el ejemplo de los tecnolenguajes musicales. MIDI es el tecnolenguaje musical canónico, clásico, el primero importante. Esto no genera música, genera tecnomúsica. Si yo pongo música en este ordenador, yo no estoy oyendo música, estoy oyendo tecnomúsica, porque esa música ha sido digitalizada, ha sido procesada por lenguajes informáticos, y hay que distinguir entre la música en el segundo entorno o la música en el primer entorno. Si uno va cantando o hablando por el campo, eso es habla y
es música, es habla, lo que yo estoy haciendo, o comunicación, en el segundo entorno. En el tercer entorno, la dimensión tecno es condición sine qua non de que haya tecnomúsica. Si uno no tiene MIDI, simplemente no puede ni componer, ni escuchar, ni interpretar la tecnomúsica correspondiente, con lo cual está completamente determinado por la tecnología. Por eso tecnomúsica. Es decir, aquellas acciones humanas que están determinadas, que no pueden hacerse sin el auxilio de estos sistemas tecnológicos, nosotros tendemos a llamarlas tecnoacciones o tecnointeracciones. Bien, dejo esta cuestión. El virus informático es un ejemplo canónico. Ahí la teoría, no hay significación en un virus informático, o sea, no, el virus informático es una acción canónica en el tercer entorno. Enviar un virus informático o controlar un ordenador controlando a otro zombie. Eso es tercer entorno, eso es dominación. O sea, yo no sé si mi ordenador es zombie o no. Ni lo puedo saber, ni lo puedo saber. O mi móvil si ha sido intervenido desde la red, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya ven ustedes que el concepto de dominación va avanzando poquito a poco. Bien, dejo esta cuestión, construyendo significados. Perdón, sí voy a decir algo de lo que Castells dice, define el poder, eso es una definición, de cómo se ejerce el poder, construyendo significados en la mente humana, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esto es cierto para redes sociales, pero Castells, en las redes militares no se construye así el significado. O sea, cuando a un piloto o a un submarino se le da como significado su target, el objetivo, o sea, se le da imperativamente, no hay un proceso de comunicación, sino que le viene una orden del alto mando que está normalmente en Colorado Springs, el satélite o el submarino está donde esté, pululando el satélite o el bombardero, y ejecuta la orden. Por lo tanto, estamos hablando de órdenes, no de comunicación. Y quiero decir con eso que el lenguaje mismo, los lenguajes usuales, son instrumentos de comunicación, son instrumentos de liberación, faltaría más, pero también son instrumentos de dominio. Como decía el refrán, la letra con sangre entra. O sea, enseñar un idioma, esto lo sabe cualquier profesor de primaria y de preescolar, enseñar una lengua y hablarla bien, enseñar la ortografía, la gramática, etcétera, esto hay que imponerlo, es instrucción, y por lo tanto exactamente igual en los tecnolenguajes. Son comunicación, son memoria, son liberación también. O sea, si uno aprende a usar bien un tecnolenguaje, va a adquirir unas capacidades de emancipación considerables, pero no hay que olvidar nunca la posibilidad de que un lenguaje, incluidos los lenguajes informáticos, se conviertan en instrumentos de dominación. Bien, pues esto es la tecnoeducación. O sea, la tecnoeducación consiste, en lugar de educar a una persona para que, a través del lenguaje, por ejemplo, o de otras capacidades gestuales, otras habilidades, que se despliegue como persona, ¿no? Que eso es educare, en términos clásicos. La tecnoeducación consiste en introducirle, rodearle a esa persona con múltiples sistemas tecnológicos, y todos esos sistemas tecnológicos son los que le educan. Son los que le educan en el sentido de que le sacan de sí los datos, las aficiones, los sentimientos, las emociones, y se las van sacando. Eso es educación en un sentido duro del término, ¿no? O sea, la educación teóricamente era para beneficio de la persona, la tecnoeducación es para beneficio del señor del aire que controla a la persona. O sea, y esto, de nuevo, dominación. Bien, sigo muy adelante porque ya me quedan 3 minutos solo. Quería decir algo sobre periodismo. Yo en esto soy novato y neófito, ¿no? Pero bueno, pero que estas hipótesis se aplican al periodismo, eso es clarísimo, ¿no? Entonces, el periodismo y la radiotelevisión vivieron su época romántica, como Internet vivió su época romántica, ¿no? En donde efectivamente estaba vinculada a la verdad, a la veracidad. Son valores que hay que mantener, es decir, no hay que renunciar a ellos, pero hoy en día mucho más importante que la verdad es la rentabilidad de la noticia, la rentabilidad en forma de impactos, en forma de audiencia, en forma de seguimiento, en forma de número de seguidores, y por eso precisamente para obtener mayor número de seguidores, un
influencer dice n'importe quoi, cualquier cosa con tal de atraer la atención. Y eso es el tecnoperiodismo, eso es tecnoperiodismo. No lo hacen profesionales, perdón, sí lo hacen profesionales, son nuevos profesionales, son nuevos profesionales que han aprendido sobre la marcha, han aprendido, también antiguamente hubo un gran debate, antes de que se crearan las facultades de Ciencias de la Información, si el periodismo había que enseñarlo en las universidades, o por el contrario, era desde la calle de donde se aprendía a ser periodista, ¿no? Y bueno, pues es lo que sucede en las redes sociales. O sea, un influencer en este momento que gana muchísimo más dinero que cualquier periodista, incluido que el director del periódico, ¿no? Es tecnoperiodista. Bien, dejo esta cuestión. Iba a mencionar también que esto sucede en la propia comunicación científica. El Sevier es un señor del aire, perdón. Bueno, Springer también podría añadir a Nature y a Science, o sea, añadiría a Nature y a Science y a la Woke, pero no voy a entrar en esa cuestión porque esto me llevaría muy... Bueno, sí, está puesto después, o sea que... Bien, hay alternativa, hay tecnologías efectivamente de emancipación y de generación de un conocimiento compartido que es el open access, el free software, etcétera, etcétera, ¿no? Esto existe, es completamente minoritario, pero existe, o sea, es decir que, digamos, el debate sigue. Bien, y ya con esto por fin llego a la infodemia, que solo para ilustrar un par de cosas, que el concepto proviene de Alvin Toffler en el Survival Show del futuro, que en España lo usó muy bien además Alphonse Cornellá en dos libros del 96 y del 2002, que la infodemia en redes sociales es la regla, o sea, digamos, no voy a insistir en eso, no voy a perder el tiempo, ¿no? Y es un buen ejemplo el COVID-19 de infodemia, y por eso voy a decir tres cosas. La OMS sobre la infodemia ha hecho esta declaración que no voy a comentar, pero sí es la idea de Alvin Toffler. Una infodemia es una sobreabundancia de información en línea o en otros formatos e incluye los intentos deliberados por difundir información errónea para socavar la salud pública y promover otros intereses de determinados grupos o personas. La OMS se refiere lógicamente a socavar la salud pública, pero exactamente igual si uno quiere socavar no la salud pública, sino la democracia, la república misma, pues entonces hace la infodemia política, y esto pues el señor Trump lo hacía, era un experto hasta el asalto al Parlamento, perdón, al Capitolio, ¿no? Bien, que entonces ya hasta los propios señores del aire se asustaron, ¿no? Dijeron, bueno, es que vamos a ver, o sea, los señores del aire, me refiero a Google, Facebook, tienen pactos muy sólidos con el Capitolio, tienen pactos de negocios, proporcionan software militar, por supuesto, no son angelitos en absoluto, desde el punto de vista militar. Google y Facebook también son agentes financieros hoy en día, no son bancos, porque ya lo de los bancos está liquidado, está liquidado es un decir, ¿no? pero está claramente superado el banco por el tecnobanco. ¿Por qué? Porque el tecnobanco es tecnobanco de datos. Lo que vale no es el dinero, sino valen los datos. Esto, en todo caso, en el diálogo lo puedo tratar más. Bien, sobre la COVID, sobre la COVID y el concepto de infodemia, hay no solo la OMS, sino grandes expertos como Lancet, que es una revista prestigiosísima en esta cuestión, utiliza el término de infodemia. Los gobiernos raras veces toman sus decisiones sobre la base de la evidencia empírica. ¿Por qué? Porque los intereses políticos son clave. Claro, aquí en España nos lo sabemos de memoria, en Francia también. En Inglaterra no digamos, mi hija se está doctorando en Oxford, y vamos, o sea, el señor el tal Brown, vamos, es que no hace otra cosa más que infodemia, o sea, ha hecho además varios giros infodémicos en relación a la pandemia, ¿no? Bien, entonces dejo esta cuestión para que se vea que la infodemia forma parte del panorama actual de los medios de comunicación. Otra transparencia que no voy a comentar. Entonces, y sí comento la última frase. En la fase actual, en la que estamos en la pandemia, entonces en este momento ya ha llegado la industria de la I+D y hay una feroz competencia entre las grandes industrias de I+D, entre las vacunas, o sea, todos mis elogios y mis aplausos y mis ovaciones a los científicos que en los laboratorios generaron las vacunas. Pero
la vacuna no se hace en los laboratorios. La vacuna es un producto de I+D+I, requiere un desarrollo industrial, por eso no hay vacuna en España. O sea, hay vacuna en el CSIC, pero requiere una industria poderosísima para fabricar 10 millones de vacunas. No existe esa industria en España. Existe en Estados Unidos, existe en Gran Bretaña, existe en China, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, una cosa es la investigación científica, otra cosa es el desarrollo tecnológico, o sea, producir masivamente vacunas fabricadas en el laboratorio, y otra cosa es la innovación. La innovación ya es vender la vacuna al público y que la gente se la ponga y combatir a los negacionistas y como hacen en Estados Unidos, el propio Biden, les dan premios, o sea, les invitan a Orlando, les dan Coca-Colas, les dan hamburguesas para que se vacunen. Es fantástico, o sea, produce, vamos, hay que tener más sentido del humor, o sea, cuando se habla de estas cosas, ¿no? Hasta qué punto los súbditos están infantilizados, infantilizados. Bien. Entonces, dicho esto, esto es una innovación, o sea, el virus es una innovación natural, sigue habiendo innovaciones, porque hay variantes y nuevas cepas, y las va a seguir habiendo. En el prólogo, en el epílogo este que pusimos a nuestro libro, que lo escribimos en abril del año pasado, cuando yo acababa de pasar el COVID-19 precisamente, habrá que convivir con el virus, estamos conviviendo con el virus, y va a haber olas y reolas, y va a seguir así. Y si no sucede en Europa, supongamos que en Europa se consigue controlar en cierta medida las olas, en la India no se logrará, en África no se logrará, o sea que la llamada humanidad va a convivir con este virus y con sus nuevas variantes. ¿Por qué? Porque los virus son muy anteriores a la especie humana. Y entonces eso hay que tenerlo claro. O sea, ellos son anteriores, son physis, son naturaleza, y por lo tanto esta prepotencia que hablabais de los seres humanos, ¿no? De que todo lo podemos y que los transhumanistas son el canon de esta locura, este supremacismo humano, entonces hay que respetar a la naturaleza, incluidos los virus, e incluido las bacterias, porque son naturaleza, ¿no? O sea que la naturaleza no solo son las mascotas, o sea, las mascotas serán muy simpáticas y moverán muy bien la cola. El virus no mueve la cola, el virus invade, por su supervivencia, invade los pulmones, ¿no? Entonces, dicho esto, es un excelente ejemplo, la lucha por las vacunas, de dominación mental, la infoxicación. Aquí vienen las fake news, ciertamente, sobre las vacunas, las fake news sobre la enfermedad, los fake data, los datos están falseados, que el de cualquier gobierno, incluido el gobierno de los Estados Unidos, como se mostró en el asalto al Capitolio. O sea que, es decir, el hombre al que llaman el más poderoso del mundo, que es el presidente de los Estados Unidos, se tiene que palpar la ropa a la hora de dialogar con Google, con Facebook, con Instagram, como bien se ha visto en Venecia. Eso es lo que ha sucedido en Venecia. Biden llegaba pletórico, ¿no? y se ha enterado de lo que vale un peine. O sea, claro, se ha enterado, perdón, ya lo sabía, pero era una operación, digamos, de marketing publicitario por su parte y de los otros 20 primeros ministros que estuvieron allí, ¿no? Hicieron, vamos a... Bien, entonces, por lo tanto, no habrá control de los flujos financieros, solo habrá control, etcétera, O sea, esto, digamos, ¿por qué? Lo controla a través de sus servicios, como presta servicios a las empresas, entonces a través de los y sobre todo a través de los móviles, absorbe todos los datos que las propias empresas generan, no todos, pero buena parte. En este momento los gobiernos están claramente subordinados a los señores del aire, en mis hipótesis, y por lo tanto en el caso financiero no controlarán en absoluto, salvo cuando los señores del aire quieran, o sea, en casos diciendo, es que esto negociarán y dirán, es que oye, es que nos interesa mucho saber los fondos de Juan Carlos I, ¿dónde están? Ah, vale, esto te lo doy, estos datos te los doy, y ha sucedido, pero hay otros datos que no dan, y entonces ahí se produce una intersección entre los poderes políticos clásicos, poderes económicos clásicos y los tecnopoderes habituales. Bien, y con esto, pues los hackers y la web de inclusión. Yo no he seguido el ejemplo, pero 3/4 de lo mismo, o sea, es decir, una web que no está suficientemente protegida,
vamos, es que es una ingenuidad enorme, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de inclusión social y donde esos datos, por ejemplo, cómo se trata a los emigrantes, digamos que han pasado en pateras, en tales o en cuales regiones, esos son datos políticamente altamente sensibles, altamente sensibles, porque para determinadas fuerzas políticas son un negocio, o sea, tienen un valor político, económico también. Entonces, efectivamente, el hacker, yo no sé, los hackers igual eran hackers de estos bien intencionados, pero hoy en día quien hackea son los propios señores del aire, o sea, o un partido político puede hackear, una empresa se hackea a otra, o sea, el espionaje industrial existía ya en la época industrial, pero hoy en día forma parte, hackearse la web lo puede hacer la empresa competidora, y si no lo hace la empresa competidora le dirá, paga a la base de datos que tiene los datos de la empresa X, la empresa Y paga por esos datos. Y esto a los ministerios pues también, es que los ministerios son tecnoministerios, son tecnopersonas, es que son tecnopersonas y no se dan cuenta, creen que mandan, un ministro cree que manda, y bueno, pues manda sin duda. Pero... Buenos días, felicidades por la calidad de la comunicación y quería saber qué diferencia hay entre la infodemia y la propaganda, a lo que llamábamos propaganda de toda la vida, la propaganda de guerra o la propaganda gubernamental. ¿Cuáles son los criterios para cambiar la denominación? Gracias. Sí, básicamente la infodemia es masiva y se distribuye la intoxicación tradicional de los gobiernos, que se distribuía normalmente pues a través de la Vox Populi, rumores falsos que se corrían, etcétera, o luego a través de medios de comunicación, ¿no? Digamos, esto de lanzar digamos, tenía un término, globos sonda, efectivamente, lanzar globos sonda a ver cómo reaccionan la sociedad o por las cañerías del Estado, ¿no? Voy a lanzar un globo sonda, eso se hacía muchísimo en la administración, ¿no? Y se seguirá haciendo. Bien, entonces la diferencia con la infoxicación es que es esa misma técnica, digamos, de contaminación informativa, pero ejercida masivamente a través de redes sociales y dejando rastro, o sea, y generando bases de datos. Esa es la diferencia fundamental. Es decir, que todo aquello, si uno lanzaba un rumor, vamos a suponer el motín de Esquilache, el motín de Esquilache, vamos, eso fue una rebelión contra el ministro Esquilache, ¿no? Y eso fue Vox Populi, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pues vamos y nos rebelamos. Ahora, ¿qué sucede? El motín del tecno Esquilache ahora sería que a través de las redes sociales la gente dijera en un momento dado, pues nos quitamos las mascarillas mañana todos, ¿no? Nos quitamos la mascarilla, así como la capa, ¿no? Pues la mascarilla, ¿no? Entonces, pero eso lanzado a través de redes sociales y generando todos esos datos sería una tecnoacción infodémica, ¿no? Quizá el ejemplo no es bueno, ¿no? Pero para que se haga usted la idea de la diferencia entre infodemia e intoxicación, ¿no? La infodemia es masiva y es tecnológica, es digital, deja huella en las bases de datos y pasa a ser controlado por los señores del aire. Esa es la clave. O sea, en el fondo, la diferencia fundamental es que todos los datos falsos, auténticos, medio pensionistas, etcétera, pasan a ser propiedad del señor del aire, que se apropia de todo lo que sucede en las redes. Y ese es el cambio cualitativo, o sea, desde mi perspectiva. Bien, en la pantalla de objeciones número 1 ha hecho alusión que para controlar nuestra tecnoseguridad debíamos de movernos en dos sistemas operativos diferentes, dos o más. ¿Se refiere a un sistema operativo Windows, Linux o Apple? Sí, los tres. Para empezar, los tres que son los más vigentes. Linux es imprescindible saberlo usar, ¿no? Y vamos, debería de enseñarse en los centros educativos, debería de enseñarse Linux en los centros educativos. Los científicos siguen utilizando Linux, también utilizan Apple, también utilizan Windows, ¿no? Pero, digamos, hay que ser multitecnológico, porque entonces con eso uno puede liberarse más de Linux. Claramente tendría que ser materia obligatoria, pues muy probablemente, voy a decir una barbaridad, en preescolar, o sea, es decir, videojuegos en Linux,
para niños de 4 o 5 años, videojuegos en Linux. Esto yo lo argumentaría poderosamente, porque ya hoy en día los niños andan con el chupete en el carrito y con el móvil al lado, y su mente se está configurando a los 3 o 4 años de edad, mucho antes de ir a la escuela y sin que sus padres se enteren. Quien educa hoy en día son los señores del aire, y luego ya vienen el sistema educativo tradicional y vienen también los padres, ¿no? Pero, vamos, un niño, una niña, perdón, es que me estoy alargando, pero es que firma contratos al actualizar el software. El niño o la niña, claro que actualiza, ¿cómo no va a actualizar? No se va a quedar sin ver esa maravilla que le ofrece el señor del aire en su pantalla, ¿no? Entonces actualiza y está firmando un contrato con el Silicon Valley de turno, ¿no? Esto, vamos, el defensor de los derechos del niño debería de intervenir de oficio, ¿no? Yo estoy esperando que intervenga. Unas preguntas. Me pregunto si los señores del aire no son solo individuos, sino son también tecnoindividuos que se mueven por objetivos financieros, y que a los súbditos que somos nosotros tecnoindividuos no los estamos retroalimentando a su vez por motivos financieros. Cada vez que hacemos alguna cosa vamos buscando siempre, si en vez de sacar el 0,1 sacamos el 0,2% a nuestro dinero, etcétera. Entonces esto parece como una retroalimentación de los súbditos a los dirigentes, y eso no me pregunto si somos todos tecnoindividuos y no tenemos un objetivo más allá del financiero. No sé si podría madurar el sistema y llegar a tener un objetivo diferente en cuanto a buscar conocimiento, buscar sabiduría, buscar algo más que sea el 0X%. Sí. Vamos a ver, los señores del aire son tecnopersonas también, o sea, son tecnopersonas, pero son tecnopersonas, son la aristocracia, o sea, porque son tecnopersonas que mandan sobre muchísimas tecnopersonas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen los datos de otro montón de tecnopersonas, de instituciones, de empresas y de individuos, ¿no? Entonces, yendo a la relación entre individuo y esa nueva modalidad de tecnopersona, que es anónima, no es una más, es un logo, o sea, la identidad del señor del aire es el logo, es el logo y no el presidente del Consejo de Administración, ¿no? Porque el presidente del Consejo de Administración va a ir cambiando, el logo en cambio permanece estable, el logo de Apple no ha cambiado desde que fue inventado por Steve Jobs, ¿no? El logo de Microsoft tampoco ha cambiado, ¿no? O sea, lo más estable, los consejos de administración van cambiando, el logo permanece. Quiero decir que el nombre propio de un señor del aire básicamente es el logo, y ahí hay que leer a Naomi Klein, Naomi Klein, el no logo, ¿no? Es un gran libro también. Bien, entonces yendo a la relación entre personas individuales y esa otra modalidad de tecnopersona, digamos mundial, global, etcétera, que son los señores del aire, pues ahí la complicidad es clara, o sea, es decir, somos nosotros quienes les sostenemos, somos nosotros. Es clarísimamente. Entonces, es cierto que nos proporcionan mucho, nos proporcionan satisfacción, nos proporcionan visibilidad, digamos, los señores feudales aportaban seguridad, en los feudos, y estos aportan también seguridad, o sea, entonces, y te gratificaban, te daban una imagen social. Hay otro argumento muy importante: los seres humanos somos mamíferos, somos animales de rebaño, y como todo el mundo ha ido a Facebook o a Twitter y tal, pues ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? Es decir que han sabido recolectar masas, han sido muy buenos pastores, tecnopastores, ¿no? Entonces la complicidad es muy cierta que usted habla, y yendo a lo último, a la complicidad financiera, pues eso es un mecanismo más complejo, pero efectivamente endiablado. Habría que estudiarlo muy a fondo. Cuando los que somos como yo ya jubilados y por tanto tenemos una pensión, entonces podemos tener la tentación de invertir nuestros propios ahorros en fondos de inversión, ¿no? Si invertimos en un fondo de inversión, eso va al señor del aire seguro, ¿no? Seguro. Y por lo tanto estamos siendo ya doblemente cómplices, o sea, y por lo tanto todo esto de los bancos de datos y la iniciativa pública, yo estoy a favor de la república en el tercer entorno. Me interesa mucho menos la República Española, república en el tercer entorno, en donde no la hay, ni siquiera hay democracia, así que entonces la república en el tercer entorno, que bastante influencia tendrá luego sobre los reyes, las repúblicas, las administraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esa complicidad que usted señala es muy cierta, yo no la he estudiado, pero es un gran tema el que ha marcado usted.
muchas gracias al profesor Echeverría, porque no solo ha resumido fenomenal, de una manera excepcional, toda su sabiduría, sino que ha adelantado muchísimos pasos, la búsqueda en la que estamos en este curso. Tenéis unos momentitos para tomar el aire antes de que llegue nuestro próximo conferenciante. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Magis.